en que se establece, ¿verdad?, que el consejo es el que integra las ternas, tiene que ser con igual criterio de selección y examen, es decir, también lo que se pretende es que la selección se haga sobre la base de criterios académicos. Y aquí está el cuadro, que es, como digo, más sencillo. Son dos fases. Primeramente, el consejo integra las ternas, le pasa a la corte, y la corte tiene que designar a uno de los integrantes de la terna que le ha pasado el consejo de la magistratura. Bueno, el procedimiento es sencillo, pero respecto de esto no hay ningún problema con este procedimiento. Bueno, lo que se ha planteado es la posibilidad de que la Corte rechace la terna, es decir, no acepte ninguno de los tres nombres que están en la terna. El Consejo de la Magistratura selecciona, llama a concurso, se presentan todas las personas que están interesadas en el cargo, el Consejo integra la terna con tres candidatos y le pasa a la Corte. Y lo que se ha planteado es que la Corte rechace los tres nombres. Bueno, lo primero que hay que determinar, bueno, pero antes vamos a escucharle a la compañera. Pregunto si la Corte debe explicar el rechazo de la terna. Sí, bueno, la primera pregunta, antes que esa, lo que plantea la compañera, es si la Corte tiene la facultad de rechazar la terna. Lo primero es eso. ¿Puede rechazar la terna la Corte Suprema o no puede? Así como también la misma cuestión se plantearía en el nombramiento de la Corte Suprema en cuanto al Senado. Si el Senado puede rechazar los tres nombres que le pasa el Consejo de la Magistratura, tiene la facultad del Senado de rechazar los tres nombres, o, digamos, podemos centrarnos en esto. Si la Corte puede rechazar los tres nombres. Y en el 251 dice de la designación. Entonces dice, los miembros de los tribunales y juzgados de toda la República serán designados por la Corte Suprema de Justicia a propuesta interna del Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿puede rechazar o no? Sí. Y para mí que no. 251. Bueno, el compañero interpreta en el sentido de que la Corte no puede rechazar. Porque te manda una terna. Lo cual significa que tiene que elegir a uno de los tres, le guste o no. Sí. Le guste o no alguno de los candidatos. Claro, porque ellos luego tienen que estar otra vez anulando su decisión. Anulando la decisión del Consejo. Claro. Del Consejo, sí. Bueno, está bien, no tendría sentido el papel del Consejo de la Magistratura. Claro. No, y él está preguntando, da tu opinión. Estoy preguntando. Yo creo que puede rechazar. Y bueno, decimos. No puede. Para mí que puede rechazar otro. Para mí que puede. Bueno, Carmen dice que sí puede. En principio se tendría que poder. Uno sí, pero no los tres.
No. Yo digo que sí, doctor. El porque- Consejo lo que hace es Integrar tres. seleccionar 3 que integran la terna Claro. y le pasa a la Corte. Y con eso terminó la actuación del Consejo de la Magistratura. Ahí se acabó. Cuando le pasa, ya la cuestión está en manos de la Corte. Ahora la pregunta es si la Corte puede rechazar los 3 nombres, puede decir estos 3 no son aptos, idóneos para el cargo de juez, por ejemplo, y rechazar los 3 nombres y pedir una terna nueva, otra terna. ¿Puede hacer o no? Un miembro de la Corte. Bueno. Decilla, doctor, ya estoy nerviosa. No, yo voy a decir, la verdad que voy a decir mi criterio, Claro. pero yo creo que hay algunos casos en que esta yo creo que es la respuesta que corresponde en este caso. Es decir, hay muchas cosas discutibles, pero no todo en derecho es, como dicen los periodistas por ahí, que todo es discutible. No todo es discutible. Bueno, aquí hay la facultad de nombramiento que tiene la Corte Suprema de Justicia es una facultad de nombramiento restringida, es decir, no es una facultad de nombramiento amplia. Por ejemplo, la Constitución da la facultad de nombramiento en forma amplia, sin limitación, en algunos casos. Bueno, como cuál, por ejemplo, a ver, esto es como para tomar nota al que responda. Hay algunos casos en que la Constitución otorga la facultad de nombramiento en forma amplia, sin límites prácticamente, o con los límites de los requisitos para el cargo y nada más. Y después el que tiene que nombrar, le puede nombrar a quien quiera. ¿En qué caso, por ejemplo? Ministro del Ejecutivo, pues. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Sebastián. De Gapelli. Bueno, ese es el caso de la facultad de nombramiento sin limitaciones, en forma amplia, al presidente de la República para nombrar un ministro. La única limitación que tiene es que reúna los requisitos constitucionales, pero después le puede nombrar al que quiera. Tendrá costo político, ¿verdad? Dependiendo de a quién designe, pero es una cuestión política. Jurídicamente podría designarle al que quiera. Igual aunque ya tenga yo un cargo, por ejemplo, como diputado o senador, le puede poner como ministro de Educación, por ejemplo. O sea, tiene que, por ejemplo, en estas elecciones, ponerle que le ponga a la Torre, como le mostré, o sea, que Peña le ponga como ministro de Educación, eso se puede hacer. Bueno, alguien, o sea, eso ya se podría responder también. Sí, por supuesto que lo puedo hacer. Claro. ¿Por qué? Y ¿Cuál es la base de eso? Está bien la respuesta, puede hacer. Bueno, hay restricciones. Porque ¿Por hay qué? confianza. porque no hay restricción, va a tener que pedir permiso o renunciar a su cargo de senador o diputado. No. Hay una disposición especial, un artículo específico de la Constitución en el cual se establece que los senadores y diputados pueden pedir permiso a la Cámara respectiva para ocupar cargos, los cargos de ministro del Poder Ejecutivo o cargos diplomáticos. Solamente esos 2 cargos, es decir, uno bien específico, que es el de ministro del Poder Ejecutivo. Y la Constitución menciona otros cargos diplomáticos
y con permiso de la Cámara, entonces ocupan el cargo por un cierto tiempo y después pueden volver a la Cámara. Entonces, significa que se le puede suspender, se suspende el cargo de diputado. Sí, claro, piden permiso, dejan de ejercer como senador o diputados y ejercen el cargo de ministro del Poder. Corre la lista, entra el suplente. Bueno, pero volvemos a lo del nombramiento. Nombramiento, como digo, en forma amplia, el presidente de la República nombra un ministro del Poder Ejecutivo. Bueno, pero después la facultad de nombramiento se otorga también con una limitación, con la limitación del acuerdo. ¿En qué caso, por ejemplo, el presidente de la República puede realizar ciertos nombramientos, pero necesita el acuerdo de otro órgano? Para embajadores. Embajadores. Embajadores, por ejemplo, ¿Cómo que el presidente va a nombrar un diputado? directores paraguayos de entidades binacionales, se necesita, el presidente de la República tiene la facultad de nombramiento, pero tiene que tener el acuerdo, es decir, su facultad está Restringida. limitada, restringida. Y este es otro caso en que se tiene la facultad de nombramiento, pero hay también una restricción, que en este caso es la terna. Por eso la Corte no puede dejar de elegir a uno de los integrantes de la terna, porque tiene facultad de designar Designación lo dice. a miembros de tribunales de apelación, a jueces de primera instancia, tiene facultad de designación, pero restringida por una terna que le pasa el Consejo de la Magistratura. ¿Quién quería hacer? Yo quería preguntar, bueno, vos dijiste, ¿verdad?, que el presidente puede nombrar, y si se llega a nombrar a una persona como embajador de una parte diplomática, no era que tenía que tener el permiso, o sea, la aval de la Y bueno, ¿y eso? El acuerdo de la Cámara de Senadores, es lo que tiene que tener, el acuerdo de la Cámara de Senadores. Esa es la restricción, o sea, puede ser amplia o una facultad restringida por acuerdo, o la facultad restringida por la terna, y después lo que se inventó en nuestra Constitución, la facultad de designar con dos restricciones, una previa y otra posterior, como el caso de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, en que hay una restricción anterior, la terna, y una restricción posterior, el acuerdo. Bueno, se presta juramento promesa, son designados por 5 años, los magistrados tienen inamovilidad en cuanto al cargo, la sede y el grado. En cuanto al cargo, hay 3 tipos, digamos, en cuanto a inamovilidad. Por una parte, el cargo, es decir, un juez es nombrado por 5 años en un cargo y no puede ser removido durante esos 5 años si tiene un buen desempeño. No hay forma de sacarlo si tiene buen desempeño. Tiene que incurrir en las causales de destitución y se tiene que hacer un procedimiento especial para destituirlo. Si se desempeña correctamente, no se lo puede sacar del cargo. Tiene también inamovilidad en cuanto Ni trasladado ni ascendido. Ni trasladado ni ascendido. bueno, el cargo es eso de estar designado y que se lo pueda echar. La sede es
ahí los colores hay que relacionar qué significa inamovilidad en cuanto a la sede. No puede ser trasladado. El lugar en el que cumple función. La jurisdicción. No puede ser trasladado. Y ahí lo que hay que interpretar la palabra trasladado significa, digamos, que un juez de primera instancia de Cacupé no se le puede trasladar porque sí, digamos, a Caguazú. Caguazú no se lo puede trasladar. La única forma es con su consentimiento previo y expreso. Sede puede ser ese lugar en sí, pero también se entiende que no se puede trasladar a un juez en los